¿Alguna vez has mirado tu jardín y te has preguntado por qué, a pesar de todo tu amor y cuidado, algunas flores simplemente no prosperan? ¿Por qué se ven tristes, débiles, como si estuvieran luchando una batalla perdida? Inviertes tiempo, dinero y esfuerzo. Les das agua, abono y palabras de aliento, pero una de ellas siempre parece estar sufriendo. La verdad es que podrías estar, sin saberlo, creando un campo de batalla en tu propio parterre. Existe una guerra silenciosa que ocurre bajo tierra, una lucha por los recursos y la supervivencia. Hoy vamos a desenmascarar a 3 combatientes muy comunes en nuestros jardines. 3 bellezas que, cuando se plantan juntas, se convierten en enemigas mortales. Quédate hasta el final, porque no solo te diré cuáles son, sino que te daré el plan exacto para firmar la paz y crear un jardín espectacular. Antes de nombrar a nuestras 3 protagonistas, es fundamental entender un concepto clave en jardinería: la compatibilidad. A menudo, diseñamos nuestros jardines pensando únicamente en la estética. Combinamos colores, alturas y texturas para crear una imagen bonita. Pero las plantas son seres vivos con necesidades muy específicas. No es solo una cuestión de apariencia, es una cuestión de supervivencia. Algunas plantas tienen lo que se conoce como propiedades alelopáticas. Esto significa que liberan compuestos químicos a través de sus raíces, hojas o flores que pueden inhibir el crecimiento, la germinación o la salud de las plantas vecinas. Es su forma de competir por el espacio, el agua y los nutrientes. Otras veces, el conflicto es más simple pero igual de letal. Se trata de una incompatibilidad fundamental en sus necesidades básicas: el tipo de suelo, la cantidad de sol que necesitan o la frecuencia de riego. Forzar a plantas con necesidades opuestas a convivir en el mismo metro cuadrado de tierra es como obligar a un oso polar y a un camello a compartir el mismo hábitat. Sencillamente, no funciona. Uno de los dos, o ambos, sufrirán las consecuencias. Entender esto es el primer paso para pasar de ser un jardinero aficionado a un verdadero diseñador de ecosistemas en miniatura. Empecemos con la primera combatiente, a la que llamaremos la reina indiscutible del jardín: la rosa. El rosal es el símbolo del amor y la belleza. Una planta que exige atención y condiciones muy particulares para ofrecer sus espectaculares flores. La rosa es una planta increíblemente exigente con el suelo. No se conforma con cualquier tierra. Necesita un sustrato profundo, rico en materia orgánica, fértil y con un drenaje excelente, pero que, a la vez, retenga cierta humedad. Pensemos en un suelo franco, esa mezcla perfecta de arcilla, limo y arena. Este tipo de suelo le proporciona el anclaje necesario, los nutrientes que devora con avidez y la oxigenación en sus raíces. El pH ideal para un rosal se sitúa entre 6 y 7, es decir, ligeramente ácido o neutro. Este equilibrio químico es vital para que pueda absorber minerales esenciales como el hierro. Si el suelo es demasiado alcalino, las hojas del rosal empezarán a mostrar clorosis, un amarillamiento muy característico que indica que la planta está, literalmente, pasando hambre a pesar de estar rodeada de nutrientes. Es una reina que necesita su trono perfectamente preparado para poder reinar en todo su esplendor y producir esas flores que tanto admiramos. El sol es otro de los requisitos no negociables de la reina rosa. Para florecer abundantemente y mantenerse sana, necesita recibir, como mínimo, 6 horas de sol directo al día. El sol de la mañana es especialmente beneficioso, ya que ayuda a secar rápidamente el rocío de las hojas, reduciendo drásticamente el riesgo de enfermedades fúngicas como el oidio o la mancha negra, que son 2 de sus peores pesadillas. La falta de sol directo debilita la planta, la hace crecer lacia y con tallos débiles, y reduce drásticamente la producción de flores. Además del sol, la circulación del aire es fundamental. Un rosal necesita espacio para respirar. Plantarlos demasiado juntos o rodeados de plantas muy densas crea un ambiente húmedo y estancado.
el caldo de cultivo perfecto para que los hongos proliferen y ataquen a la planta. Por eso, al podar un rosal, no solo buscamos darle forma, sino también abrir su centro para permitir que el aire y la luz penetren hasta el interior. Es una planta que ama sentirse libre, bañada por el sol y acariciada por la brisa. Cualquier cosa que le quite estas condiciones la pondrá en un estado de estrés y vulnerabilidad. En cuanto a la alimentación y el riego, la rosa es una auténtica glotona. Su producción constante de nuevas hojas, tallos y sobre todo flores consume una cantidad ingente de energía y nutrientes. Por ello, requiere un abonado regular durante toda su temporada de crecimiento, desde la primavera hasta el otoño. Necesita un fertilizante equilibrado, rico en nitrógeno para el follaje, fósforo para el desarrollo de raíces y flores, y potasio para la salud general y la resistencia a enfermedades. El riego debe ser profundo y regular, pero nunca excesivo. La clave es mantener el suelo constantemente húmedo, pero no encharcado. Un riego superficial y frecuente es uno de los peores errores, ya que fomenta el desarrollo de raíces superficiales y débiles. Es mucho mejor un riego abundante y espaciado, que anime a las raíces a crecer en profundidad en busca de agua, haciendo a la planta mucho más resistente a la sequía. La rosa quiere beber bien, pero odia tener los pies constantemente mojados, lo que podría provocar la asfixia y pudrición de sus raíces. Entender esta dinámica de alimentación y bebida es crucial para mantener a nuestra reina feliz y productiva. La estructura radicular de la rosa también juega un papel fundamental en su relación con otras plantas. Los rosales desarrollan un sistema de raíces potente y profundo, con una raíz principal que puede hundirse bastante en el suelo, y una red de raíces fibrosas secundarias, que se extienden en los primeros centímetros del sustrato. Esta red es extremadamente eficiente a la hora de buscar y absorber agua y nutrientes. Cuando se planta junto a otras especies con raíces más superficiales o menos agresivas, el rosal a menudo gana la batalla por los recursos. Simplemente, es más rápido y más fuerte. Esto significa que las plantas vecinas pueden encontrarse compitiendo en desventaja por el alimento y el agua, lo que las debilita y las hace más susceptibles a plagas y enfermedades. Es una competidora formidable bajo tierra. Su presencia dominante puede agotar los nutrientes de una zona del parterre, obligándonos a estar constantemente reponiéndolos para que sus compañeras no sufran de desnutrición. Este dominio subterráneo es un factor que a menudo pasamos por alto al planificar nuestro jardín. Finalmente, hablemos de las enfermedades a las que es propensa la rosa. Como toda realeza, tiene sus debilidades. Es particularmente susceptible a enfermedades fúngicas, como mencionamos antes. El oidio, la mancha negra y la roya son sus enemigos más comunes. Estas enfermedades prosperan en condiciones de alta humedad, temperaturas templadas y poca circulación de aire. Por eso es tan importante su ubicación a pleno sol y con espacio. Cualquier planta vecina que cree sombra densa o que requiera riegos muy frecuentes por aspersión, mojando constantemente el follaje del rosal, estará creando un microclima perfecto para el desastre. La humedad atrapada entre las hojas es una invitación abierta para que las esporas de los hongos se instalen y comiencen su destructivo trabajo. Mantener a la rosa sana implica no solo cuidarla a ella, sino también elegir cuidadosamente a sus acompañantes para no crear, sin querer, un paraíso para sus patógenos. La elección de sus vecinas es una medida de prevención fitosanitaria de primer orden. En resumen, la rosa es una planta magnífica pero exigente. Requiere un trono de suelo rico y bien drenado, un baño de sol diario de al menos 6 horas, buena circulación de aire para prevenir enfermedades, y un suministro constante de agua y nutrientes para sostener su exuberante floración. Es una competidora fuerte bajo tierra, con un sistema de raíces que puede dejar en desventaja a vecinas más débiles.
Su sensibilidad a los hongos la hace incompatible con plantas que generen demasiada sombra o requieran una humedad ambiental elevada. Cualquier planta que no comparta estas preferencias por un entorno seco, soleado y rico, va a tener problemas para convivir con ella. Teniendo claro este perfil de la reina, podemos empezar a entender por qué algunas combinaciones, por muy bonitas que parezcan, están condenadas al fracaso. La rosa necesita compañeros que entiendan y respeten sus necesidades, no rivales que le disputen sus condiciones vitales. Ahora, presentemos a nuestra segunda protagonista, una belleza rústica y aromática que evoca los paisajes del Mediterráneo. La lavanda. Si la rosa es una reina de un lujoso palacio, la lavanda es una campesina feliz, acostumbrada al sol implacable y a la tierra austera. Sus necesidades son, en muchos aspectos, el polo opuesto a las de la rosa. La lavanda prospera en condiciones que matarían a muchas otras plantas ornamentales. Su hábitat natural son las laderas secas y soleadas del Mediterráneo. Y eso nos da todas las pistas que necesitamos. Adora, o más bien, necesita un suelo pobre, arenoso o pedregoso, y sobre todo, con un drenaje absolutamente perfecto. El más mínimo encharcamiento es una sentencia de muerte para ella. Sus raíces son extremadamente sensibles a la pudrición causada por el exceso de agua. Un suelo rico en materia orgánica, como el que ama la rosa, retiene demasiada humedad para la lavanda. En ese tipo de suelo, sus raíces se asfixian, se pudren, y la planta entera colapsa en poco tiempo. Prefiere un suelo alcalino, con un pH superior a 7, lo contrario al suelo ligeramente ácido que prefiere el rosal. La relación de la lavanda con el sol y el calor es de amor incondicional. Es una planta heliófila, es decir, amante del sol. Necesita pleno sol durante todo el día para poder sintetizar los aceites esenciales que le dan su característico e intenso aroma, y para producir una floración abundante y de un color vibrante. En una ubicación con sombra parcial, la lavanda crecerá débil, con tallos largos y delgados que se doblan fácilmente. Producirá muchas menos flores y su aroma será apenas perceptible. Además, la falta de sol directo y el exceso de sombra aumentan la humedad ambiental alrededor de la planta, lo que, combinado con un mal drenaje, es la receta perfecta para la aparición de hongos en el cuello de la raíz, una de las principales causas de muerte de esta planta. Quiere sentir el calor y la sequedad en sus hojas y tallos. Es una planta forjada por el sol abrasador y la brisa seca, y recrear esas condiciones es la única manera de que prospere y nos regale todo su esplendor y perfume. El riego es, sin duda, el punto más crítico en el cuidado de la lavanda y donde la mayoría de los jardineros cometen errores fatales. La lavanda es una planta extremadamente resistente a la sequía una vez que está bien establecida. De hecho, sufre mucho más por el exceso de agua que por la falta de ella. Durante su primer año necesitará riegos regulares para ayudar a que su sistema de raíces se desarrolle. Pero una vez madura, sus necesidades hídricas son mínimas. En la mayoría de los climas, con la lluvia ocasional del verano es más que suficiente. El riego debe ser profundo pero muy, muy espaciado, permitiendo que el suelo se seque completamente entre un riego y el siguiente. La regla de oro con la lavanda es: en caso de duda, no riegues. Plantarla junto a una especie que requiere riegos frecuentes y abundantes, como un rosal en plena floración, es un desastre garantizado. La lavanda estaría sometida a una humedad constante en sus raíces, que no puede soportar, llevándola inevitablemente a la pudrición y la muerte. A diferencia de la rosa, la lavanda no es una planta glotona. De hecho, el exceso de nutrientes es perjudicial para ella. Un suelo demasiado fértil o el uso de abonos ricos en nitrógeno provocan un crecimiento excesivo del follaje en detrimento de las flores. La planta se vuelve grande, frondosa, pero con pocas espigas florales, y además, los tallos son más débiles, y tienden a abrirse y caerse,
dándole a la planta un aspecto desgarbado y poco atractivo. Un exceso de abono también puede reducir la intensidad de su aroma, ya que la planta dedica su energía a crecer en vez de a producir los aceites esenciales. La lavanda está adaptada a sobrevivir con muy poco. Un poco de compost bien maduro, añadido al suelo una vez al año, o incluso cada 2 años, es más que suficiente. No necesita los festines constantes que demanda la rosa. Su belleza reside en su austeridad y su capacidad para prosperar donde otras fracasan. Forzarla a vivir en la abundancia es, paradójicamente, una forma de matarla. Las propiedades alelopáticas de la lavanda también son dignas de mención. Sus raíces y hojas liberan compuestos que pueden tener efectos sobre las plantas cercanas. Por un lado, su intenso aroma es un repelente natural para muchas plagas como pulgones y mosquitos, lo que la convierte en una buena compañera para ciertas plantas, como los propios rosales, si se mantienen a una distancia prudencial. Sin embargo, algunos estudios sugieren que estos mismos compuestos pueden inhibir la germinación de semillas o el crecimiento de plántulas de otras especies. Es su manera de asegurarse de que no tiene demasiada competencia cerca. Aunque no es una de las plantas alelopáticas más agresivas, es un factor a tener en cuenta. Su presencia crea un entorno químico muy particular a su alrededor. No es una vecina pasiva, influye activamente en su entorno, tanto por encima como por debajo de la tierra. Su poder reside en su química, en esos aceites que tanto valoramos por su fragancia. Ya podemos ver el conflicto. Plantar una rosa y una lavanda juntas es crear una batalla de necesidades irreconciliables. La rosa pide a gritos un suelo rico, húmedo y ligeramente ácido. La lavanda suplica por un suelo pobre, seco y alcalino. La rosa necesita riegos profundos y regulares para mantener su vigor. La lavanda se ahoga con esa misma cantidad de agua. La rosa devora fertilizantes. A la lavanda, el exceso de abono la debilita. Es un choque de culturas botánicas en toda regla. Aunque visualmente la combinación de las rosas con el color violeta de la lavanda puede parecer atractiva, en la práctica es una receta para el fracaso. Inevitablemente, una de las dos plantas sufrirá. Si adaptamos el entorno para la rosa, la lavanda morirá de pudrición. Si creamos las condiciones perfectas para la lavanda, la rosa se marchitará por falta de agua y nutrientes. Son dos bellezas que se admiran mejor desde la distancia, cada una en su propio reino. Y ahora, introduzcamos a la tercera y última protagonista de nuestro drama botánico, la hortensia. Si la rosa es la reina del sol y la lavanda la campesina mediterránea, la hortensia es la dama elegante y misteriosa que prefiere la sombra y la humedad de un jardín boscoso. La hortensia es famosa por sus espectaculares y globosas inflorescencias, y sus necesidades son tan particulares como su apariencia. Para empezar, es una planta acidófila, lo que significa que prospera en suelos ácidos, con un pH idealmente entre 5 y 5.5. Este es un requisito fundamental, ya que el pH del suelo no solo afecta a su salud, sino también al color de sus flores, en el caso de la hidrangea macrophylla. En suelos ácidos, las flores adquieren una tonalidad azul intensa, mientras que en suelos más alcalinos, se vuelven rosas o incluso rojizas. Su amor por la acidez es el primer punto de conflicto directo tanto con la rosa, que prefiere un pH más neutro, como con la lavanda, que exige alcalinidad. Plantarlas juntas es crear una guerra química en el suelo. La relación de la hortensia con el sol es completamente diferente a la de las otras dos. Detesta el sol directo y abrasador del mediodía, especialmente en climas cálidos. La exposición prolongada al sol quema sus grandes y delicadas hojas, dejándolas amarillentas y con los bordes secos y marrones. Además, provoca una rápida deshidratación de la planta, haciendo que sus flores y hojas se marchiten de forma dramática. La hortensia necesita una ubicación en semisombra o con sombra filtrada. El sol de la mañana, que es más suave, es ideal,
pero necesita protección durante las horas más calurosas del día. Una ubicación bajo un árbol de hoja caduca, o en el lado norte o este de una casa, suele ser perfecta para ella. Este requerimiento de sombra choca frontalmente con la necesidad de pleno sol de la rosa y la lavanda. Poner una hortensia en el mismo lugar soleado que una rosa es condenarla a un estrés constante y a un aspecto quemado y lamentable. Es una belleza que necesita el frescor y la protección de la penumbra. Si hay una palabra que define a la hortensia, esa es humedad. Su propio nombre, hidrangea, proviene del griego hidor, que significa agua. Son plantas increíblemente sedientas, especialmente durante su periodo de floración en verano. Sus grandes hojas tienen una superficie de evaporación muy amplia, lo que significa que pierden agua a gran velocidad. Necesitan un suelo que se mantenga constantemente húmedo, pero, al igual que la rosa, sin llegar al encharcamiento. Durante los meses de calor, pueden requerir riegos casi diarios, dependiendo del clima y la ubicación. Esta necesidad constante de agua es absolutamente incompatible con la lavanda, que, como ya hemos visto, requiere condiciones de sequedad casi extrema. Regar una hortensia como necesita implicaría ahogar a una lavanda plantada a su lado. E incluso con la rosa, que también aprecia la humedad, las necesidades de la hortensia son mucho mayores, lo que puede desequilibrar las condiciones del suelo y favorecer la aparición de hongos también en el rosal. El suelo ideal para la hortensia, además de ser ácido, debe ser muy rico en materia orgánica. El compost, el mantillo de hojas o la turba son adiciones excelentes porque ayudan a retener la humedad que tanto necesita y a mantener el pH bajo. Un buen acolchado o mulching sobre la superficie del suelo es casi obligatorio para las hortensias. Esta capa de materia orgánica ayuda a conservar la humedad, mantiene las raíces frescas durante el verano y aporta nutrientes de forma gradual a medida que se descompone. De nuevo, vemos un punto de conflicto. Mientras que la rosa también agradece un suelo rico, la hortensia lo lleva a otro nivel en cuanto a la retención de agua. El tipo de suelo que crea un paraíso para una hortensia, permanentemente fresco y húmedo, es un ambiente de riesgo para las raíces de un rosal, que necesita más aireación, y es una trampa mortal y segura para las raíces de una lavanda. Sus preferencias edáficas, aunque aparentemente similares a las de la rosa, tienen matices cruciales que las hacen incompatibles. Las hortensias también tienen una sensibilidad particular a ciertos nutrientes. La disponibilidad de aluminio en el suelo es lo que determina el color azul de sus flores. En suelos ácidos, el aluminio es soluble y la planta puede absorberlo, lo que produce la pigmentación azul. En suelos alcalinos, el aluminio queda bloqueado y no está disponible para la planta, resultando en flores rosas. Los jardineros a menudo añaden sulfato de aluminio al suelo para conseguir flores más azules o cal para obtener tonos más rosas. Esta manipulación química del suelo para favorecer a la hortensia puede tener consecuencias nefastas para sus vecinas. Un exceso de aluminio puede ser tóxico para muchas otras plantas. Y la adición constante de productos para acidificar el suelo creará un entorno hostil para plantas neutrófilas o alcalinas como el rosal o la lavanda. La hortensia no solo vive en su entorno, sino que a menudo nos obliga a modificarlo químicamente para satisfacer sus caprichos estéticos, afectando a todo lo que la rodea. Ahora el cuadro está completo. Tenemos a nuestras tres protagonistas: la rosa, reina del sol y de los suelos ricos y neutros; la lavanda, amante de la sequía; el sol y los suelos pobres y alcalinos; y la hortensia, dama de la sombra, la humedad y los suelos ricos y ácidos. Es evidente que sus necesidades no solo son diferentes, sino que son fundamentalmente antagónicas. Intentar cultivarlas juntas en el mismo parterre es como intentar escribir una historia con tres personajes que hablan idiomas diferentes y que necesitan condiciones opuestas para sobrevivir.
Es una batalla campal por el pH del suelo. Una lucha por cada rayo de sol o cada gota de agua. No es que las plantas se odien en un sentido humano. Es que sus estrategias de supervivencia son tan opuestas que la presencia de una crea un entorno inhabitable para la otra. El éxito de una significa, casi inevitablemente, el fracaso de las otras. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Debemos renunciar a tener estas 3 maravillas en nuestro jardín? Por supuesto que no. La solución no es la exclusión, sino el diseño inteligente. La clave es la creación de zonas o microclimas dentro de nuestro jardín. En lugar de mezclarlo todo en un único parterre, debemos pensar como paisajistas y agrupar las plantas según sus necesidades. Podemos crear una zona a pleno sol, con un suelo bien drenado y enmendado con arena y un poco de cal, que será el paraíso para nuestra lavanda. Aquí podemos acompañarla de otras plantas mediterráneas como el romero, la santolina o las gramíneas, que comparten sus mismas necesidades. Este rincón será un festín para los sentidos, lleno de aromas y texturas rústicas, y atraerá a abejas y mariposas. Será un espacio de bajo mantenimiento y resistente a la sequía, una vez establecido. Se trata de crear un ecosistema coherente, donde todas las plantas colaboren en lugar de competir. Por otro lado, podemos designar otra área soleada del jardín para nuestras majestuosas rosas. Aquí prepararemos el suelo a conciencia, añadiendo abundante compost y estiércol bien curado para crear esa tierra rica y fértil que tanto aman. Nos aseguraremos de que el drenaje sea bueno y dejaremos espacio suficiente entre los rosales para que el aire circule libremente. Como compañeras, podemos elegir plantas que compartan su amor por el sol y los suelos ricos, pero que no compitan agresivamente por los recursos, como las salvias, las gauras o los geranios perennes. Y para nuestra elegante hortensia, buscaremos ese rincón especial, protegido del sol más fuerte, quizás bajo un árbol o junto a un muro orientado al norte. Mejoraremos el suelo con turba y mantillo de hojas para asegurar la acidez y la retención de humedad. Aquí, la hortensia convivirá felizmente con otras amantes de la sombra y la humedad, como las hostas, los helechos o las astilbes, creando un ambiente frondoso, fresco y relajante. El secreto de un jardín exitoso no es tener las flores más bonitas, sino entender que cada planta tiene su lugar perfecto en el mundo. Así que ahí lo tenéis: la rosa, la lavanda y la hortensia. 3 plantas increíblemente bellas, pero que juntas, en el mismo espacio, crean el trío del desastre. Hemos visto cómo sus necesidades de suelo, sol y agua son como el día y la noche, haciendo su convivencia imposible. El verdadero secreto de un jardinero experto no es forzar a la naturaleza a cumplir sus caprichos estéticos, sino escuchar lo que cada planta necesita y dárselo. Se trata de crear armonía, no conflicto. Agrupar las plantas por sus necesidades es la clave para un jardín sano, vigoroso y lleno de vida, donde cada flor pueda brillar con todo su potencial. Espero que este viaje por las necesidades ocultas de las plantas os haya resultado útil y os inspire a mirar vuestro jardín con otros ojos. No se trata de prohibir, sino de planificar con sabiduría. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si has aprendido algo nuevo y quieres más secretos de jardinería como este, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora, me encantaría saber de vosotros. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has descubierto una guerra de plantas en tu propio jardín? ¿Qué flores descubriste que no se llevaban nada bien? Vuestras historias son increíblemente valiosas para toda nuestra comunidad de amantes de las plantas.